Buenos días para todos, bienvenidos una vez más. Hoy vamos a tratar el tema de los principados en el derecho internacional. Estamos conformados por Carlos Poveda y Camilo Cañón, quien les habla. Para contextualizar un poco, vamos a hablar de la historia de los principados. En la Edad Media y en épocas anteriores, los principados eran a menudo pequeños territorios que tenían un grado de independencia política y estaban gobernados por un príncipe o una familia noble. Aunque estos gobernantes eran considerados monarcas, su poder a menudo estaba limitado por las circunstancias históricas y políticas de la época. Los principados solían ser más pequeños en comparación con los reinos y a menudo estaban rodeados por territorios más grandes y poderosos. En la Edad Media, la división política se realizaba mediante títulos nobiliarios que se definen como títulos o rangos hereditarios otorgados por una monarquía o una autoridad competente a una persona o familia en reconocimiento de su estatus, servicio, contribuciones u otras razones históricas o sociales. Como ejemplo, y en rango jerárquico, de primeras está el rey o la reina, quienes poseían el título más alto de la jerarquía nobiliaria, que denotaba la monarquía y el liderazgo de un país. De segundas tenemos el príncipe o la princesa, un título que generalmente se aplica a miembros de la familia real o de la realeza. Puede haber diferentes niveles de principados y príncipes en diferentes sistemas monárquicos. Y de terceras tenemos al duque o duquesa, un título que denotaba un rango inferior a un príncipe, pero que aún tiene una alta posición dentro de la nobleza. La mayoría de los principados existentes desaparecieron a partir de la Revolución Francesa, ya que estas divisiones perdieron fuerza y en la actualidad quedan muy pocos. Como ejemplo de los pocos principados que aún quedan en Europa, que es principalmente donde se focalizan, está el Principado de Gales, que no es un país soberano independiente, sino una entidad administrativa dentro del Reino Unido. Aunque Gales tiene un grado significativo de autonomía en áreas como la educación y la salud, gran parte del poder y la toma de decisiones aún recae sobre el gobierno central del Reino Unido. Este es de los pocos principados que cumple su función originaria, ya que en este principado vivió Carlos III, el rey actual del Reino Unido. Abandonó el principado cuando tuvo la herencia del trono. Principado de Asturias es una comunidad autónoma dentro de España, lo que significa que tiene cierta autonomía para gestionar sus asuntos internos en áreas como la educación, la salud, el medio ambiente y el turismo. Sin embargo, su autonomía está regulada por la Constitución española y la legislación española. Les acabo de mencionar dos principados dependientes. A continuación les voy a mencionar principados soberanos. Principado de Liechtenstein es un pueblo pequeño ubicado entre Austria y Suiza. Es uno de los últimos estados soberanos en Europa regido por un príncipe hereditario. A pesar de su pequeño tamaño, es conocido por su alto nivel de vida y su economía orientada hacia la industria financiera y la tecnología. Mónaco es un pequeño país situado en la costa mediterránea de Europa. Aunque tiene una historia antigua y una monarquía hereditaria, Mónaco es conocido por su prosperidad financiera y su atractivo turístico. El título de principado se mantiene en su nombre oficial, Principado de Mónaco. Inicialmente, ¿qué es un principado? Un principado es un tipo de entidad política que se encuentra bajo la autoridad de un príncipe o una princesa. Como sabemos, esos pueden variar en tamaño y estructura, siendo desde pequeños territorios hasta naciones más grandes. Los principados pueden ser monarquías o repúblicas, por lo tanto su forma de gobierno puede ser absolutista, constitucional u otra variante. ¿Qué es un principado en el contexto internacional? En el contexto del derecho internacional, los principados son considerados como sujetos del derecho internacional. Esto significa que tienen la capacidad de participar en relaciones internacionales y por lo tanto, y no menos importante, el celebrar acuerdos con otros estados y organizaciones internacionales. Sin embargo, su reconocimiento de estatus en el derecho internacional puede depender de varios factores, como lo de su tamaño, su estabilidad política y su reconocimiento diplomático. Ahora hablaremos del funcionamiento de un principado en el derecho internacional, el cual implica varios elementos. Primero, está la soberanía. Aunque los principados puedan tener un grado de autonomía y gobierno propio, en algunos casos pueden estar vinculados a un estado de entidad superior, lo cual podría limitar su soberanía en asuntos internacionales. En segundo lugar se encuentra el reconocimiento. Para ser considerado un sujeto de derecho internacional, un principado generalmente necesita ser reconocido como tal por otros estados y organizaciones internacionales. El reconocimiento puede ser implícito o explícito y suele basarse en factores como la estabilidad política y la capacidad para cumplir con las responsabilidades internacionales. Otro de sus elementos es tratados y acuerdos internacionales.
Los principados pueden celebrar tratados y acuerdos internacionales con otros estados y organizaciones. Sin embargo, estos acuerdos podrían estar sujetos a las limitaciones impuestas por la entidad superior en caso de que éstas existan. Como último elemento encontramos la diplomacia y representación. Los principados pueden establecer relaciones diplomáticas con otros estados, nombrar embajadores y participar en foros internacionales. La representación internacional del Principado juega un papel crucial en su participación en la comunidad internacional, toda vez que, como existe el elemento de derechos y obligaciones, los principados tienen derechos y obligaciones en el derecho internacional. Esto incluye que deben respetar las normas internacionales, pero sobre todo y no menos importante, deben participar en la solución pacífica de disputas y por lo tanto contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Y bueno, con el fin de culminar este podcast, vamos a hablar sobre los tipos de principados. Inicialmente, hablaremos sobre los principados soberanos, los cuales son aquellos que tienen un alto grado de autonomía y control sobre sus asuntos internos y externos. Esto quiere decir que pueden celebrar acuerdos internacionales y participar plenamente en la comunidad internacional. Por otro lado, encontramos los principados dependientes. Esto que quiere decir que estos están sujetos a la autoridad de un Estado o una entidad superior. Por lo tanto, pueden tener limitaciones en su capacidad para tomar decisiones y actuar en asuntos internacionales sin la aprobación de su entidad superior. Y bueno, esto fue todo por este podcast hablando sobre los principados en el derecho internacional. Muchas gracias.